Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, Testificar con el poder del Espíritu Santo. Para este sábado 1 de agosto, Dios nos ha permitido estudiar una lección muy hermosa, pero sobre todo nos ha permitido recordar que somos solamente colaboradores con el Espíritu Santo en esta obra de testificar. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Dice: cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la testificación? La semana pasada hablamos de la importancia de la oración, pero la oración es un elemento en el cual nosotros participamos activamente. Y nosotros podemos saber en qué momento orar, en qué momento no orar. La misión es seguir orando en cada momento, pero hay un trabajo en el cual nosotros no vemos, en el cual nosotros no intervenimos. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede producir frutos para la vida eterna. Eso es algo que la palabra de Dios ha reiterado muchas veces. Jesús entonces ordenó a sus discípulos que esperaran después de que Él se fuera para recibir al Espíritu Santo. Ese poder que iba a descender de lo alto e iba a contagiarlos a todos para llevar buenas nuevas de salvación. Aquí hay algo que tenemos que aclarar. Hay muchas religiones que no consideran al Espíritu Santo como una persona. Lo consideran como una energía, como una fuerza. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que el Espíritu Santo, al igual que Jesús y Dios, también es una persona de la Trinidad. Por lo tanto, el hecho de que los discípulos recibieran el poder del Espíritu Santo no significaba que tuvieran una fuerza sobrehumana, que tuvieran una energía sobrehumana o algo sobrenatural. Lo que tenían realmente en sus corazones era el poder y el deseo de llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Y eso solo sería a través de que el Espíritu Santo entrara en su mente, entrara en su corazón y les permitiera motivarlos para hacer su obra. Entonces, durante esta semana aprendimos cuáles son las funciones del Espíritu Santo en este proceso de testificación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Capacita, da crecimiento, fortalece, imparte la palabra y transforma. Vamos a ir viendo muchos de estos ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Antes de irse, Jesús prometió que vendría el Consolador. El Consolador en el lenguaje antiguo o el Espíritu Santo se define como el Paracletos. Iba a venir el Paracletos hacia ellos. Este nos ayudaría a realizar la misión que los discípulos tenían encomendada. Increíblemente, cuando ellos reciben al Espíritu Santo en esa tarde de Pentecostés, muchas personas que estaban escuchando también a los discípulos también pudieron ser conmovidas por esas palabras de poder que salían de su boca. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo le ayudó a mostrar a todas esas personas que estaban ahí su verdadera pecaminosidad, lo que los llevó a arrepentirse de sus pecados y entregar su vida. ¿Okay? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando desciende sobre aquellos que lo solicitan? ¿Okay? Él primero nos acompaña. Tú no sabes cuando estás haciendo una obra de testificación, un proyecto, llevar una revista, tocar puertas, hacer una campaña de barrio. Tú no sabes, pero en ese lugar en el cual tú estás empezando a trabajar, el Espíritu Santo previamente ya estuvo haciendo su obra. Ya hay personas ahí preparadas, listas para recibir la palabra de Dios. Nos da capacitación para dar testimonio. Muchas personas tienen miedo a hablar, pero cuando el Espíritu Santo entra en sus vidas, ese miedo se acaba, se derrumban esas barreras y Él puede hablar, hablar y hablar acerca de Jesús, que nos guía a través de todas nuestras actividades, prepara los corazones de las personas, nos da las palabras adecuadas. A mí no sé si les ha pasado a alguno de ustedes alguna vez, no sé si les ha pasado, cuando pareciera ser que están con una pregunta en un sueño bíblico y de pronto les hacen una pregunta
que quizás ustedes no estaban preparados para recibirlo, de pronto oran y viene a su mente el versículo adecuado para contestar esa palabra. A mí me ha pasado muchas veces. Yo estoy haciendo un estudio bíblico y de pronto la persona tiene una duda, quizás una duda muy profunda, y de pronto siempre, y eso es un consejo que me dieron cuando estaba aprendiendo a hacer esta obra, siempre cuando den un estudio bíblico traten de ir acompañado con otra persona, porque mientras ustedes están hablando, tratando de explicar el pasaje bíblico, la otra persona debe estar en constante oración, pidiendo que el Espíritu Santo descienda en ese momento, en ese lugar y en el corazón de esa persona. Esas herramientas son indispensables para que el Señor pueda hacer su obra. Así que cuando tú estás haciendo un estudio bíblico, mientras la otra persona está orando, el Espíritu Santo va a hacer su obra. Y lo van a ver, en su mente va a venir el versículo que necesita. Así me ha pasado muchas veces. También nos anima a testificar. Eso es una iglesia que está haciendo la obra, que está trabajando. Es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy triste y es lo que tenemos que ser reales. La iglesia tiene una misión especial. La iglesia tiene que salir y testificar, tiene que salir y hablar, tiene que hacer proyectos de testificación, tiene que hacer campañas públicas, tiene que alcanzar a la comunidad a la que se rodea. Una vez me dijeron, si tu iglesia en estos momentos cerrara, por cualquier circunstancia, cerrara y se fuera, ¿te extrañarían todos los vecinos que están ahí? Todas las casas alrededor se darían cuenta de que ya la iglesia está cerrada. ¿Qué está haciendo tu iglesia que impacte a la comunidad donde se desarrolla? Si tu iglesia no está haciendo un proceso de impacto ante las demás personas, es decir, que no se está preocupando por todos los que lo rodean, que es su Judea simbólico. Si tu iglesia no está haciendo esa obra, entonces no estás cumpliendo la misión. Porque la misión de la iglesia es salir y testificar a todos, empezando por tu Judea y avanzando hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? También el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos colaborando con Él, nos ayuda a ser semejantes a Él. ¿Qué más podemos aprender de esto? Vamos a avanzar. Quiero que me acompañen rápidamente a Hechos capítulo 2, versículo 47. Por favor, dense cuenta cuando la iglesia está haciendo su obra de pedir al Espíritu Santo, se ve reflejado en números también. O sea, aquí hay algo muy interesante y yo quiero que pueda causar controversia quizás. Muchos dicen, es que en la iglesia quieren bautizar y bautizar y bautizar y ya, y no se preocupan por otras cosas. A ver, vamos a ser muy claros. Ciertamente la iglesia es un lugar en el cual nosotros nos capacitamos para hacer la obra de Dios, en el cual el Espíritu Santo desciende sobre ese lugar y hace maravillas. ¿Okay? ¿Y cómo son los resultados de esa manifestación del Espíritu Santo? Pues cuando las almas son añadidas a la iglesia. Entre más almas están añadiéndose a la iglesia, quiere decir entonces que el Espíritu Santo está descendiendo y está haciendo su obra en las personas de esa iglesia. ¿Okay? Aquí me están escuchando personas de otras denominaciones. Yo quiero que me escuchen también. Tu iglesia necesita una transformación. El Espíritu Santo te va a ayudar a transformar tu vida. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, no quiere decir que hablas de lenguas, no quiere decir que haces milagros, no quiere decir que puedes tener poderes sobrenaturales. Eso no quiere decir, esa no es la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo primero tiene que transformar tu vida. Una vez que ha transformado tu vida, te motiva a trabajar para Dios y te motiva a cumplir las órdenes de Dios, a cumplir los mandatos divinos, a cumplir los mandamientos de Dios. Porque Dios dejó su ley para ayudarnos a entender cómo relacionarnos con Él. Si tú no estás cumpliendo los mandamientos en tu iglesia, si en tu iglesia no se está cumpliendo los mandamientos de Dios, entonces tu iglesia no está permitiendo que la obra del Espíritu Santo se perfeccione en sus vidas. El Espíritu Santo nos ayuda a guardar los mandamientos. Por ende, tu iglesia, entre más personas son añadidas, más personas se dan cuenta de que necesitan acercarse a Dios. Y solo lo puede hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo el libro de Hechos es un testimonio interesantísimo acerca de cómo el Espíritu Santo fue haciendo su obra a través de los discípulos.
fue un crecimiento gigantesco, como nunca se había visto. Alguna autora, la autora del Señor, nos ha dicho que eso fue el derramamiento de la lluvia temprana. En ese momento, cuando en el Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, dice que en esta semana se añadían y se añadían. Había registros en números, por eso le decía que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuántos bautizos estamos haciendo. Por ejemplo, en Hechos 2:41 y en 4:4 menciona cifras específicas. Se añadían en una noche 3,000, en otro día se añadían 5,000. Yo no sé si ustedes se pueden reflexionar un poco la cantidad de personas que estaban añadiéndose a la iglesia en la iglesia primitiva. 5,000 personas en una sola noche, 3,000 personas. Eso es algo increíble. Pero no eran personas que solamente iban a recibir el Espíritu Santo y iban a bautizarse y ya se iban a olvidar de la iglesia. Al contrario, cada una de esas 5,000 personas que estaban añadiéndose seguían haciendo la obra también de testificación. De tal manera que después de algunos años el Imperio Romano se dio cuenta de que los cristianos eran muchísimos y trataron de perseguirlos y acabaron. Y cuando hacían el trabajo de perseguir a uno o dos cristianos, se añadían 10 o 20 por cada uno que era perseguido. ¿Se imaginan? Eso quiere decir que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre las personas. A causa del crecimiento de la iglesia se fundaban nuevas iglesias cada vez. En Hechos 16:5 tiene registro de cómo prácticamente cada hogar se formaba una nueva iglesia. Entonces el Espíritu Santo llena al mensajero y toca personalmente el corazón de las personas que están escuchando ese mensaje. Para Dios cada persona es importante, cada persona que te rodea es un discípulo para el reino de Dios. Así que cuando tú pides el poder del Espíritu Santo y tienes la capacidad de poder y testificarle a esa persona, estás haciendo una misión especial que el Señor había encomendado a su iglesia. Y eso lo vimos entonces en el libro de Hechos. Y a partir de ahí, todos los testimonios que encontramos en la Biblia del Nuevo Testamento hablan de ese poder transformador. A veces había crecimiento enorme de 5,000, 3,000 personas, pero a veces eran solamente familias enteras y a veces era una sola persona, en el caso de Felipe, por ejemplo. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice aquí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Okay? Estábamos diciendo en la parte anterior que la iglesia crecía y crecía y crecía. Entonces ya para los romanos era una amenaza que hubieran tantos cristianos que pudieran considerarse incluso rebeldes porque hablaban de un reino eterno. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaba la oposición. Entre más crecimiento tenga la iglesia, entre más poder tenga la iglesia, también el enemigo de Dios va a tener las herramientas para seguir poniendo obstáculos. Y eso no está exento de lo que sucediera en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que Pablo estaba preso y en el momento en que estaba preso, él cantaba y oraba. Y el Espíritu Santo entró también en sus captores y entró en muchas personas. Es increíble que el Espíritu Santo actúa para derribar barreras, para quitar esos obstáculos que no los vemos como en su realidad. Acuérdense que tenemos lucha contra potestades de maldad, contra ángeles rebeldes que están ahí haciendo la obra de Satanás. Esa es nuestra lucha, no lo vemos, pero esos obstáculos el Espíritu Santo sí los ve. Y entonces Él está haciendo la obra de ir abriendo esas puertas, de ir derribando esos muros. Puede ser oposición, puede ser que en tu iglesia haya vecinos que no les guste que estés ahí, puede ser que en tu casa tú estás haciendo de pronto una campaña de barrio y llega y viene alguien y dice, no, te tira basura. A mí me pasó alguna vez, estábamos haciendo una campaña de barrio en un patio y los vecinos no les gustó y todas las mañanas llegaban y tiraban su basura ahí y todos los días tenemos que ir a recoger. A la gente no le gusta que estés haciendo la obra de Dios. Y no es tanto a la gente, es más bien a Satanás al que no le gusta. Entonces el Espíritu Santo hace lo que tú no puedes hacer, derriba esos muros. Tú tienes que orar para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Guía de forma sobrenatural, abriendo y cerrando puertas para dirigirnos a lugares donde es necesario testificar. En el caso de Hechos 26,
38, Hechos 8, 26 al 38, perdón, y 16, 6 al 10, vemos cómo Pablo recibió la orden de ir a un lugar el que no él tenía planeado ir, sin embargo Dios lo mandó porque era necesario que entrara ahí, porque ya el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en ese lugar. Entonces, el Espíritu Santo anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a los pies de Jesús. Como iglesia, estamos haciendo esa obra. Estamos dejando que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Como iglesia, ahora que estamos encerrados, ¿qué estamos haciendo para seguir cumplir nuestra misión? Nos estamos quedando callados solamente escuchando, solamente lamentándonos de que no podemos ir a la iglesia, no podemos congregarnos. ¿Estamos haciendo eso o estamos buscando la forma de compartir el Evangelio? Yo conozco muchas iglesias que están haciendo la obra y yo siento que mi iglesia también lo está haciendo. Así que, hermanos, tenemos que pedir que el Espíritu Santo haga su obra. Por eso hay un consejo muy interesante. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4. Dice aquí: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Cómo se manifiesta de manera poderosa el Espíritu Santo en nuestra testificación? No se manifiesta con manos sanadoras, no se manifiesta con lenguas que no podemos entender, no se manifiesta con bailes, no se manifiesta con temblores. Esa no es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos puede usar de esa manera, no es su función. Su función es impartir la palabra. Usa la palabra de Dios que sale de nuestra boca, que hemos aprendido, que sale de nuestra boca para llevar a otros las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo nunca nos va a usar para revelar cosas que no estén dentro de la palabra de Dios. Cuando hemos visto personas que se levantan y digan: ay, el Espíritu Santo me mostró esta nueva doctrina. Eso no puede ser, porque el Espíritu Santo usa la palabra. ¿Cómo lo vemos? Hay muchos ejemplos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, del 14 al 21, vemos cómo Pedro usó el texto de Joel y de los Salmos en su discurso en el Pentecostés. En Hechos capítulo 7, Esteban usó la historia de Israel ante el Sanedrín en ese discurso poderoso. En Hechos 8:35, Felipe comenzó un versículo que ese etíope estaba leyendo del libro de Isaías, y de ahí empezó a recorrer la Biblia junto con él hasta que lo llevó a motivarse a bautizarse. En Hechos 17:3, Pablo basaba sus discípulos, basaba sus discursos en la palabra de Dios. ¿Qué herramientas necesitamos para testificar con el Espíritu Santo? Aprender la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Pero no podemos predicar la palabra de Dios si no estudiamos, si no aprendemos por lo menos versículos básicos. San Juan 3:16, ¿te lo sabes? Claro que sí. Los mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17, ¿te lo sabes? Claro que sí. Salmo 28, ¿te lo sabes? Claro que sí. Apréndete los versículos, apréndete el fundamento de las doctrinas que sabes. Porque de esa manera el Espíritu Santo te va a capacitar a usarlos en el momento oportuno. Entonces, lo que cambia a las personas a través del Espíritu Santo es el uso que nosotros le damos a la palabra de Dios. No tergiversando los versos, usando los textos con el contexto adecuado, usando una claridad que solamente el Espíritu Santo da. Por último, en esta semana aprendimos también, vamos a ver 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Dice aquí: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El Espíritu Santo va a hacer su obra sin ti. Tú vas a hacer tu obra de testificar, pero tú no puedes transformar los corazones de las personas. Tú no puedes hacer que ellos se decidan a bautizarse. Tú no puedes hacer que ellos decidan a cambiar su vida. Eso no lo puedes hacer tú. Yo me he tenido la oportunidad de predicar en las campañas públicas, y a veces uno de los grandes miedos que tienen los predicadores es cuando estás terminando tu sermón y haces el llamado a las personas que quieran bautizarse. Y a muchos predicadores que me están escuchando aquí se han de acordar que nos ha pasado que llamamos y no se para nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún poder. El poder lo tiene el Espíritu Santo. El poder es el que hace que las personas se levanten de su banca. El poder es el que hace que las personas pasen al frente y puedan, con lágrimas en los ojos, con un corazón contrito, declarar ante Dios y ante el universo que son pecadores y que necesitan la salvación. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Así que no te preocupes si tú estás haciendo una campaña de barrio, si tú estás haciendo una campaña pública, si estás dando un estudio bíblico y la persona no se bautiza. Esa no debe ser tu preocupación. Tu preocupación es
testificarles, hablarles de ese plan hermoso que Dios ha hecho para su vida. Y el Espíritu Santo hará el resto. Su poder no se ha cortado. El poder del Espíritu Santo, así como fue en el libro de Hechos, sigue siendo en estos momentos. Hoy sigue haciendo milagros de transformación ante todo tipo de personas. A mí me gusta mi iglesia desde que entré porque yo veía milagros. Veía personas que estaban perdidas en las drogas, perdidas en el alcohol, con una familia destrozada. Ver cómo a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios que es tan poderosa, esas personas transformaron su vida y ahora son grandes amigos, grandes personas que han podido dar testimonio de que su vida ha cambiado. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a esta última cita bíblica del escrito de Mensajes Selectos, toma 1, página 308. Dice: hemos de dar un testimonio tan definido en cuanto a la verdad como es en Jesús, como lo dieron Cristo y sus apóstoles. Confiando en la eficiencia del Espíritu Santo, hemos de testificar de la misericordia, la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado, y ser así instrumentos mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes, haciendo que de muchos corazones asciendan hasta Dios agradecimiento y alabanza. Hay una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo e hija de Dios. Muy bien, vamos a terminar la lección entonces con la parte práctica. La semana pasada estuvimos orando, estuvimos haciendo una obra especial de orar cada día por una persona. Ahora vas a hacer una pausa. Sigue orando por esas personas. Quiero que hagas esto solamente. Paso número 1. Quiero que escojas una hora del día. Pero eso sí, tiene que ser una hora. A ver, vamos a ser muy claros con esto. A veces oramos y oramos 5 minutos, oramos 10 minutos y ya estamos cansados. No, esta semana vamos a hacer algo especial. Vamos a orar una hora, 60 minutos. ¿Será que lo puedes hacer? Es un reto, es un reto. Quiero que todos los días escojas una hora. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, la hora que quieras. 5 de la mañana, 6 de la mañana, la hora que quieras. Pero quiero que uses 60 minutos para orar. En ese momento, ¿cuál va a ser tu motivación de oración? Que el Espíritu Santo descienda en tu vida. Que el Espíritu Santo te use para testificar. ¿Lo puedes hacer? ¿Quieres orar una hora? Yo sé que lo vas a lograr. Hace muchos años, cuando estábamos en un grupo pequeño, hicimos eso antes de empezar el año. Oramos una hora cada quien, una hora todos los días. ¿Y saben qué? Muchas personas se unieron a la iglesia a través de ese grupo pequeño. Yo sé que tú lo puedes lograr también. Voy a pedir que ores una hora esta semana. Voy a orar por ti para que el Espíritu Santo te pueda ayudar a cumplir este reto. Y veremos cómo Él puede transformar y abrir caminos en los cuales tú quizás ni te has imaginado. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por la bendita oportunidad que nos das de poder testificar contigo. Ahora tenemos un reto especial. Vamos a orar para que descienda sobre nosotros el Espíritu Santo. Por favor, que esta semana tú puedas hacer esa obra en cada una de las personas que están escuchando estos repasos. Que ellos puedan testificar con poder, con el poder del Espíritu Santo. Desciende sobre ellos, por favor, y que tu amor y tu misericordia nos alcance a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal y sigue participando en las actividades. Los lunes estudiamos a las 7 de la noche en la página Secreto de Salvación. Que Dios te bendiga.